¿Qué tal, profe? Este video es para realizar la exposición que nos pidió acerca de la ley de Faraday. Nosotros lo vamos a realizar un total de 4 integrantes, los cuales somos Vanessa Chávez, Héctor Sánchez, Miguel Nieblas y un servidor Adán Díaz. Y bueno, antes de empezar con la exposición acerca de la ley de Faraday, tenemos que conocer un concepto que vamos a estar rodeando un poco, el cual es ¿qué es la inducción electromagnética? Y bueno, si nos vamos por un poco por encimita y un poco generalizado, la inducción electromagnética es un proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. ¿Esto cómo se logra? Pues vamos a averiguarlo. Y bueno, la ley de Faraday fue descubierta por el científico Michael Faraday en 1831. La ley de Faraday dice que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Fórmula de la ley de Faraday. La siguiente fórmula define la relación entre la variación del flujo magnético que atraviesa una superficie S que está cerrada por el contorno C y el campo eléctrico a lo largo del mismo contorno, donde E representa el campo eléctrico, B es la densidad del flujo magnético, dI es un elemento infinitesimal del contorno C y dA es el elemento diferencial de la superficie S. En el caso de una bobina inductora con n vueltas del hilo eléctrico, que hace n vueltas, tenemos la siguiente fórmula, donde E es la fuerza electromotriz inducida, d sobre dt es la tasa de cambio a lo largo del tiempo del flujo magnético, y el signo negativo de la fórmula y la dirección de la fuerza electromotriz fueron introducidos por la ley de Lenz. La ley de inducción de Faraday fue la última ley en añadirse a las ecuaciones de Maxwell. Luego les tenemos la siguiente imagen, que es para el campo magnético, es esta manita que tenemos aquí. La regla de la mano derecha se utiliza principalmente para conocer el sentido y la dirección del flujo magnético a través de la corriente eléctrica. El dedo pulgar representa la dirección de la fuerza que tendrá esa parte del cable al circular la corriente eléctrica. El dedo índice representa la dirección del campo magnético que va desde el lado norte hasta el lado sur. El dedo del medio nos indica la dirección que tiene la corriente eléctrica que circula por el cable. En algunos casos la dirección de la fuerza no se genera debido a los campos magnéticos, sino que la dirección de la fuerza es generadora de la corriente eléctrica. Yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de la aplicación de la ley de Faraday. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a los generadores, transformadores y motores eléctricos. Los generadores eléctricos convierten una energía cinética rotacional en electricidad haciendo girar un imán alrededor de unas bobinas fijas, generando un campo magnético cambiante que induce una corriente eléctrica. El motor eléctrico funciona de la forma inversa que el generador. En un motor eléctrico se aplica una corriente a un electroimán que genera un campo magnético. Este campo interactúa con el imán del rotor haciéndolo girar. Lo que es un freno magnético funciona conectando un electroimán a un disco metálico. Para activar el freno hacemos circular una corriente por el electroimán y lo activamos. La corriente eléctrica genera un campo magnético sobre el disco. El campo magnético induce las llamadas corrientes de Foucault por la ley de Faraday. Ahora con la ecuación de inducción, esto también funciona por la ley de Joule, generando corrientes de Foucault. En esta se sitúa un imán en espiral debajo de la placa vitrocerámica. Al colocar un recipiente metálico sobre la placa, se activa el imán induciendo las corrientes de Foucault y por lo tanto calor. ¿Qué importancia tiene la ley de Faraday en el estudio del transformador? La ley de Faraday predice cómo interaccionan los campos magnéticos
con los circuitos eléctricos para producir fuerzas electromagnéticas o inducción electromagnética, un principio fundamental operado en los transformadores, inductores y otros motores eléctricos o también generadores. Ahora tenemos una pregunta. La ley de Faraday para generar electricidad. ¿Cómo se puede responder esta pregunta? Un circuito nos va a crear un campo magnético que vaya en la dirección opuesta y se va a inducir una corriente que a su vez va a inducir un campo magnético cuya dirección es contraria o opuesta al cambio del flujo original de corriente, que nos genera un campo magnético de este tipo. Hay varias formas de tener un cambio en el flujo magnético y por lo tanto hay varias maneras de inducir una corriente. Y esto es particularmente interesante a mi punto de vista porque se puede implementar una rotación mecánica y generar una corriente inducida. Y este principio básico, aunque no se usa en un circuito tan básico como es exactamente lo que hemos explicado, es básicamente cómo funcionan los generadores eléctricos, que podríamos verlo como lo inverso de un motor eléctrico. En un motor eléctrico tenemos una corriente que es lo que ocasiona el movimiento de rotación. En cambio, aquí tenemos algo que está rotando Y bueno, para concluir esta exposición, que no es tanta exposición, pero bueno, podemos concluir que la ley de Faraday es una ley que se puede aplicar en el uso de muchísimos aparatos electrónicos que usamos hoy en día, desde cosas tan sencillas como son las luces de las bicicletas, las cuales se prenden al momento de que la rueda gira, hasta aparatos un poco más complejos como lo puede ser un horno de microondas, una cocina que funciona por medio de inducción, motores eléctricos, generadores, algunos aparatos electrónicos que funcionan con batería. Todo eso se aplica en base a la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque estamos generando un campo magnético, el cual con el movimiento que se genera crea un campo eléctrico. Entonces la ley de Faraday fue descubierta benditamente hace bastantes años y hemos estado haciendo un excelente uso de esta para nuestra vida cotidiana y para crear herramientas que nos faciliten un poco más la realización de trabajos, tales son como la construcción o incluso pues como es el uso de nuestra clase para poder generar electricidad y magnetismo.